Listo, les comparto la pantalla un segundito. Sí, adelante, Rubén. Yo tengo una duda del ejercicio 8. Es en la primera parte. ¿De la O tarea? para... Ajá, sí, del ejercicio 8. Ok. Ciertos métodos. Es la que tiene la parte extraída. Este, Comparto la tarea para que la veamos. me gusta. A ver, entonces déjame la abro. Segundito. Ay, perdón, ya se quedó aquí pensando, pero ahorita la abro. Aquí está. Entonces me voy a pasar al 8. ¿No? Ah, sí, esto no lo hemos visto, ¿eh? Estoy intentando trabajar la primera parte que es la selección de las variables únicamente. Ajá. La que tiene ACD, que es la última. Ahí adjunta en la tarea 2. Es que se te cortó tantito el internet. O sea, sobre la selección de variables, Ajá. agarramos literalmente el vector que nos están dando aquí en el tema. El vector el de las variables. Ajá, sí, porque tampoco indica qué base de datos tenemos que agarrar. Supongo que la última de Ah, AC. sí, es una que viene con una extensión .dta. Sí, cierto, no dice cuál es, ¿verdad? Pero sí, es esa. Las variables ya tienen el nombre, así tal cual. Ajá, exacto. Era la pregunta que tenía. Si justo agarramos este vector de aquí del PDF. Sí, solamente serían estas. O sea, sí hay un montonal más de variables, pero solamente trabajaría sobre estas y bueno, en general creo que todas son como de tipo binario, salvo por ahí Ajá, sí, sí. algunas que son categóricas. Ah, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Gracias. Ok. Sí, pero bueno, lo demás todavía no lo puedes hacer, porque no lo hemos visto. A ver, entonces, un segundito. Ahora sí, me voy a pasar acá. Bueno, aquí en realidad ahorita lo que quiero ver es la parte como práctica, pero, o sea, como un poquito para acordarse. Acuérdense que estábamos viendo estos modelos que eran los modelos de tipo bayesiano, de regresión. Pues básicamente es parecido a lo que estábamos nosotros trabajando, donde vamos a dar pues una función de nuestra media y pues esta depende de una combinación lineal de parámetros. Pero digamos que la diferencia es en el sentido de cómo vamos a manejar los parámetros, ¿no? Los manejaríamos como variables aleatorias, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que darlas a priori de cada una de las distintas partes. Y bueno, según el modelo que habíamos visto, en su caso informativo, conjugado, pues tenemos como algo muy similar a lo que hemos estado trabajando con este tipo de distribuciones. En el caso incluso donde no hay una regresión, que es que en términos de los parámetros, de los coeficientes, ahí tenemos pues una distribución normal, ¿no? Y en términos de la parte de la varianza,
trabajamos sobre una gama inversa. Entonces, bueno, basándose en esta idea, justo lo que les quiero mostrar es cómo se vería ya en un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillito, pero bueno, para que más o menos vayan viendo. Entonces, bueno, creo que no es más adelante. Me parece que es este. Ok, entonces vamos a trabajar unos datos que ya vienen incluso en la librería CAR y que tienen que ver con aspectos como demográficos, ¿no? O sea, de hecho, solo vamos a trabajar sobre dos de las variables que tenemos aquí, que sería la mortalidad infantil y el ingreso. Son datos que vienen por país y básicamente la idea es ver cómo la mortalidad infantil, no, perdón, cómo el ingreso está afectando la mortalidad infantil. O sea, aquí justo lo primero es saber cómo lo vamos a manejar, porque si nosotros hacemos el gráfico de dispersión entre ambas variables, como que la relación no se nota lineal, pero, o sea, era como algo esperado por la manera en que tenemos los datos. Básicamente, desde el punto de vista del ingreso, pues es como muy común que en cosas monetarias pues tengamos que trabajar sobre una transformación logarítmica, ¿no? Para tener algo un poquito más estable. Y en el caso de la mortalidad infantil, también vamos a trabajar sobre escala logarítmica porque usualmente en este tipo de análisis como más de tipo económico es conveniente pues aplicar la transformación de ambos lados. Entonces, bueno, justo, ¿no? Aquí vamos a trabajar sobre esa transformación. Digo, aquí les voy a mostrar uno de los histogramas de, por ejemplo, el ingreso. Y como es como muy común, tenemos este tipo de sesgo, ¿no? O sea, como que tenemos los datos muy sesgados a la izquierda. Y ya después, entonces, por eso lo trabajamos sobre una escala logarítmica tanto en X como en Y, como aquí. Entonces, en el caso de que hacemos la transformación logarítmica de ambos lados, le llaman luego en estudios económicos pues la elasticidad. Aquí pues al transformar los datos ya observamos una estructura muchísimo más lineal, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar con la parte del modelaje, pero esto lo voy a dejar pendiente porque primero lo quiero ver desde un aspecto pues muy como digamos artesanal, ¿no? Cómo se va introduciendo cada cosa y pues cómo se refleja el modelo. Entonces primero voy a quitar los datos perdidos para que pueda utilizar la librería que vamos a estar usando, que es la librería RJAX. RJAX, o sea, tiene ese nombre porque justo utiliza un muestreo de Gibbs, que es un tipo de procedimiento que se utiliza para generar pues estas cadenas de Markov y llegar a la distribución estacionaria, como lo vimos la vez pasada. Entonces, en esta librería lo que nosotros tenemos que hacer es dar pues como que de manera muy explícita quién es nuestro modelito. Entonces tenemos que dar desde el punto de vista de la primera parte, que sería quiénes son los datos, cuál es el modelo que estamos usando, que en nuestro caso particular es el modelo como el que ahorita les mostré, que la Y pues tiene una distribución normal y que la media es la que tiene una relación lineal con los inputs. Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí? Para cada observación en los datos la distribución es una normal con una media que cambia entre los diferentes datos, que aquí vamos a ver que va a depender linealmente a través de justo el ingreso, y que tiene un segundo parámetro que no es la varianza, porque así lo utiliza este programa, sino que es el inverso de la varianza. Es lo que le llamamos la precisión. Justo se utiliza el inverso de la varianza porque, pues ya decíamos que la distribución de sigma cuadrada es una gama inversa y por lo tanto, pues la distribución de la precisión es una gama. Entonces aquí estamos diciendo cómo se comporta la Y, como en el caso de la media, pues tiene una relación lineal y que está dependiendo solamente del ingreso y que anexamos los parámetros de los coeficientes, ¿no? La parte constante y la parte del logaritmo del ingreso. De aquí vamos a añadir, pues justo cómo se van a comportar los parámetros que vamos a estar utilizando. Entonces aquí le doy a la beta y alguna distribución. En particular, pues vamos a usar como que
algo similar al modelo que estuvimos viendo, en el cual pues, vamos a pensar que todos los coeficientes tienen una distribución normal. Todos los coeficientes pues se supone que no están correlacionados y por lo tanto pues no es una distribución multivariada, es una distribución univariada por coeficiente. Aquí la media la vamos a asumir 0. Digamos que aquí es donde estoy dando yo la información, ¿no? O sea, esto es algo que se supondría que de acuerdo a conocimiento previo nosotros tendríamos que incorporar. Y en el caso de la precisión, porque otra vez aquí va a ser la precisión lo que estamos dando, vamos a dar una precisión que correspondería a 1 entre un valor muy grande. Y entonces, bueno, en realidad estamos dando una precisión pequeña que es equivalente a una varianza muy grande. De hecho, una varianza enorme, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo así, de alguna manera le estamos diciendo que esto sea no informativo, porque le estás diciendo que el valor que tomas está alrededor de 0, pero con una varianza enorme que prácticamente puedes tomar cualquier número. Y por lo tanto, pues es como algo no informativo, es como pensar que le estamos dando una densidad que da como una constante, ¿no? Más o menos, o sea, el mismo peso o la misma importancia a todos los valores de beta. Y en el caso de la precisión, nosotros tenemos que incorporar pues la distribución que es la gamma, con su alfa y su beta. Otra vez aquí podemos dar algo informativo o no informativo, dependiendo como nosotros querramos. Y bueno, dependiendo de los valores de alfa y beta, pues sería exactamente como nosotros tendríamos el comportamiento de la varianza. O sea, de hecho aquí donde tú puedes fijar la distribución de gamma, es donde podrías reflejar el conocimiento que tú tengas acerca de cómo se comportan los datos. Porque si, por ejemplo, yo digo, bueno, yo pienso que la precisión está alrededor del 0, ¿no? Entonces hay que buscar que la media de esa gama pues sea 0. O podríamos dar cualquier otro valor. Y también en el caso de la gama, su valor de la varianza es alfa entre beta al cuadrado. Entonces también podríamos fijar un valor de alfa y beta para una varianza específica, ¿no? Que nosotros pensamos que tengamos en la distribución de la precisión. Y entonces, bueno, por ejemplo, aquí es 5 medios y 5 por 10 entre 2, que pues de aquí más o menos podrías ver qué te está diciendo en términos de cómo se está comportando nuestra distribución gamma, ¿no? Alfa entre beta, pues me estaría diciendo cuál es la media que yo estaría considerando, que sería 5 medios entre 5 por 10 medios. Entonces sería como pensar que tengo una varianza de 10, ¿no? Bueno, o sea que la varianza tiene una media alrededor del 10. Y entonces ahí nosotros igual le podemos decir cuánta es la precisión, bueno, cuánto es la varianza de la distribución gamma, ¿no? Que corresponde a la precisión. Entonces, la información que nosotros integremos, pues justo va a estar aquí reflejada, ¿no? Sobre estos valores. Y de aquí nosotros vamos a decir qué valores queremos que nos arroje el software. Por ejemplo, aquí la varianza, que es el inverso de la precisión. Porque normalmente en estadística, pues, entendemos mejor la varianza que la precisión. Que ya en lo que es como bayesiano, pues lo trabajan sobre la precisión y ya empiezan a entender el significado basado en eso, ¿no? Y la desviación estándar, pues es la raíz de la varianza, que es esta que tenemos aquí. Entonces, este es nuestro modelito. Ya teniendo el modelo, pues tenemos que empezar a... voy a correr porque de repente se tarda más. Y ahorita les voy explicando cada cosa. Es que se tarda porque tengo lo de que estoy grabando y así. Entonces, bueno, mejor les voy explicando mientras se va corriendo. Entonces, bueno, después que sigue, ¿no? Vamos a... Ay, no, es que esto sí estaba sencillo. Yo lo que quería era hasta el punto donde se hacen las simulaciones. Que sería aquí. Ah, lo corrí rápido. Ok, entonces, bueno, aquí justo, ¿no? O sea, ¿qué sigue? Pues vamos a dar los datos, ¿no? O sea, tenemos que dar quiénes son nuestra variable respuesta, que es el logaritmo del ingreso, quién es nuestra variable explicativa, logaritmo, no, perdón, la variable respuesta, logaritmo de la mortalidad infantil, de la parte de la variable explicativa, pues es el logaritmo de ingreso. Tenemos tantas observaciones como datos tengamos, es la información que requerimos. Requerimos saber cuáles son los parámetros que vamos a simular, que va a ser los coeficientes, o sea, tanto el
de la parte constante como el de la variable, nuestra desviación estándar, o sea, la sigma, y de aquí nosotros pues vamos a dar valores iniciales para que se empiecen a simular las cadenas de Markov. Justo, ¿no? Aquí vamos a decir que en las betas vamos a generar de forma aleatoria los valores de beta 1 y beta 2 a través de normales que tienen media 0 y varianza 100. Entonces pues vamos a dar coeficientes al azar. De aquí pues va a inicializar la cadena. En el caso de la precisión igual. O sea, igual vamos a fijar una distribución gamma, una sola observación, con alfa y beta de 1 y 1, que es equivalente a tener una media de 1, ¿no? Para el caso de esta distribución. Y ya teniendo eso, el siguiente proceso es empezar a hacer como que la parte de la simulación. Entonces vamos a indicar primero, pues, cuál es el modelo que vamos a utilizar, que es el que definimos. Los datos, que son los datos que ya dimos en el listado de acá arriba. Ya teniendo los datos, pues vamos a seguir con la parte de cuál es esta parte inicial para la cadena. Y vamos a decir cuántas cadenas vamos a simular. En este caso, pues van a ser tres cadenas diferentes. Podría haber sido solamente una, o pueden ser 10, o las que tú quieras, ¿no? Conviene en general, pues sí, tener varias cadenas porque podemos integrar el resultado de las distintas cadenas. Aquí es donde vamos a decidir cuántos de estos elementos simulados son de tipo born-in, o sea, esos que se desechan porque se supone que todavía no llegas a la distribución estacionaria. Y bueno, esto nada más es el modelo. Y ya cuando lo corremos es en este punto. Aquí lo que vamos a decir, bueno, ya que tenemos quiénes son los parámetros y todas las cosas que fijamos, vamos a querer 5000 simulaciones posteriores a estas 1000 primeras por cadena. O sea, en realidad estamos simulando 6000, pero desechamos 1000. Estas 5000 por cadena son las que nosotros requerimos. Bueno, ya tenemos nuestras distintas simulaciones de las distintas cadenas. Ahí lo volví a correr. ¿O no? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que aquí lo siguiente que vamos a hacer es integrar todas las simulaciones. O sea, tenemos tres cadenas diferentes. Cada una generó 5000 observaciones. Y entonces vamos a tener 15000 observaciones al integrar la información de las tres cadenas. Que sería esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues las salidas son las columnas de las simulaciones por parámetro, ¿no? O sea, en nuestro ejemplo particular, pues son tres parámetros, ¿no? El coeficiente de la parte constante, el coeficiente del logaritmo de nuestro ingreso y la desviación. De aquí, pues se puede probar la parte de la convergencia. Es importante ver que efectivamente estamos llegando a la distribución estacionaria, ¿no? Y que nuestra simulación, pues sí es correcta, ¿no? Porque si no pasa eso, pues entonces no nos están sirviendo las observaciones, porque pues todavía no estamos llegando a la distribución deseada. Es bastante grande la gráfica, porque son muchas cosas. Bueno, voy a reducir el tamaño. A ver si ahora sí ya cabe. Sí, creo que sí. Y entonces, bueno, la salida justo nos va a dar como que un gráfico. No, no es cierto, todavía no. Un gráfico donde se va a tener digamos como que la densidad de cada una de las distintas cosas que estamos nosotros simulando, que serían los tres parámetros. Y también nos va a dar pues el valor correspondiente a cada simulación por traza en un gráfico que es el gráfico que tenemos como de traza, que aquí le dice trace plot, que justo nos está dando como que la posibilidad de ver si efectivamente llegamos a la distribución estacionaria o no. Aquí tenemos entonces de las simulaciones cuál es su densidad, que tú más o menos aquí podrías empezar a ver. Ay, ¿qué sé qué pasó? Podrías ver alrededor de qué valores nos encontramos, ¿no? Con más posibilidad, donde tenemos más acumulación de probabilidad. Por ejemplo, por aquí, ¿no? Quizá. Lo mismo en B2, por acá tenemos más acumulación de proba, y en el caso de la varianza igual. Se supone que tenemos que llegar a una distribución estacionaria. Imaginen que estas son como las, bueno, para los que conocen de eso, son como las gráficas que utilizas en series de tiempo, donde buscas llegar a la serie estacionaria, ¿no?
donde vamos transformando la serie hasta llegar a algo estacionario. Entonces básicamente la idea es encontrar algo donde tenemos movimientos muy aleatorios y como que alrededor de una banda, ¿no? Como más o menos lo estamos viendo aquí. Y bueno, hay distintos colorcitos, rojo, verde y negro, justo porque son las tres cadenas. Pero bueno, en general el comportamiento pues, parece ser bastante bueno, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también tenemos, bueno, hay muchas maneras, ¿no? De ver esto, pero también tenemos, por ejemplo, el diagnóstico de Hellman y Rubin, que básicamente lo que hace es comparar las distintas cadenas y los resultados que estamos obteniendo y buscamos que pues nos den resultados más o menos similares. Sobre todo porque ya desechamos las primeras 1000, ¿no? Donde todavía no llegamos a la distribución estacionaria. Entonces aquí pues esto, si todo funciona bien, como aquí, más o menos deberíamos de tener valores cercanos a 1. Entonces bueno, todo va bien. Y otra vez, ¿no? Si lo pensamos en términos de como estas ideas de series de tiempo, también podemos calcular unas autocorrelaciones, que sería que tanto la observación que nosotros tenemos en una simulación se va relacionando con lo que tendríamos, por ejemplo, en, pues no sé, como una iteración en medio y la siguiente. Luego aquí con 5 iteraciones en medio y la siguiente. Y así sucesivamente. En teoría, lo que nosotros simulamos en un momento no debería de estar dependiendo de todo lo anterior, sobre todo cuando vamos incrementando el valor del retraso o lag, que es la distancia entre las iteraciones. Y justo, ¿no? O sea, la idea es que esto se vaya aproximando cada vez más a cero. Si esto no se aproxima a cero, como aquí, de forma, pues, sucesiva, pues entonces no estamos llegando tampoco a esta parte de estacionario. Y bueno, también, igual como en series temporales, podemos hacer el diagrama de autocorrelaciones, que básicamente lo que hace es ver cuál es el valor calculado para la correlación entre cada observación de una iteración y las iteraciones que tendríamos previas de acuerdo a un lag o retraso, y debe de tener un comportamiento, si es que estamos llegando a lo que queremos, más o menos como esto, ¿no? Que igual en series de tiempo era cuando hablábamos de que algo era estacionario, ¿no? Entonces justo, este, la otra cosa que se... Ah, bueno, aquí todavía me faltó, porque pues, había algunos gráficos más, creo. Uno por cadena, o sea, por eso son tantos. Entonces, ya teniendo esto, pues la otra cosa que podemos tener, ya voy a hacer más grande la pantalla ahora sí, es por ejemplo, el tamaño de muestra efectivo, que te está diciendo a cuántas observaciones realmente correspondería las distintas simulaciones que nosotros hemos hecho, es decir, a cuántas observaciones de la distribución que queremos realmente, que es la a posteriori, equivalen las 15.000 observaciones que simulamos en nuestro caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en cada caso pues, podemos ir viendo. En algunos casos, pues equivalen a muchísimas, como aquí en la desviación estándar, que ya se veía desde el gráfico, porque era donde había más algo como un comportamiento de tipo estacionario. Y bueno, obviamente, entre más observaciones tengamos que ya son de la distribución a posteriori, pues es mejor, ¿no? Necesitamos simular menos. Entonces, bueno, justo todo esto nos está hablando que más o menos las cosas están funcionando relativamente bien. Entonces podemos hacer un summary que básicamente es utilizar lo que nosotros simulamos para hacer los cálculos de los estimadores que nos interesan, que son los de la inferencia bayesiana. Lo que se hace es trabajar sobre los valores que nosotros simulamos para calcular pues distintas medidas básicas, ¿no? De estadística, pero que aquí representan distintas cosas. Aquí, por ejemplo, se calcula, bueno, nos dice, ¿no? O sea, tenemos las tres cadenas con 5000 observaciones y bueno, aquí vemos que desechamos algunas, pero lo importante es que aquí, por ejemplo, para cada coeficiente y para la desviación, vamos a tener una media. Esta media, por ejemplo, para beta 1, es el promedio de los valores simulados para el coeficiente constante y nos da un valor de 7.1415. Este valor que tenemos es el estimador puntual bayesiano. Básicamente en bayesiana nosotros tenemos la distribución a posteriori, como las que les mostré hace rato, esos diagramitas de la densidad, pero
si queremos un estimador puntual, pues tenemos que trabajar con algo que estime de forma única, ¿no? Y entonces se puede trabajar con el valor esperado, que ese valor esperado pues no siempre se utiliza, ese es cuando tengamos una pérdida cuadrática, es el estimador puntual. Y la esperanza, por la ley de los grandes números, se aproxima con el promedio, ¿no? Entonces es justo lo que estamos haciendo aquí. Si quieres tu estimador puntual bayesiano de beta 1, aproxima el valor esperado de tu distribución a posteriori, simulada, y este es el estimador puntual. Igual tenemos la desviación estándar de nuestro beta 1, o sea, que es la que estamos teniendo aquí, que tenemos de distintos tipos justo porque, o sea, estamos considerando, por ejemplo, en este time series, estamos considerando como una estructura, como si fuera una serie temporal. Pero bueno, al final son distintos errores que podemos calcular. Esta es la desviación estándar de todas las simulaciones y estos podrías tomarlos como el error que tendríamos asociado a la media. Pero no trabajamos tanto con esto, ahorita les muestro otras cosas. Y bueno, aquí tenemos lo mismo para los distintos parámetros, ¿no? Ya aquí podemos interpretar como siempre, ¿no? O sea, aquí por ejemplo tenemos una asociación negativa, ¿no? O sea, al incrementar nuestro ingreso, pues esperamos una disminución de la mortalidad, ¿no? Como lo estamos observando aquí. Entonces, bueno, esto es en estos estimadores que son puntuales. Pero también podemos tener estimaciones intervalares, que a través de intervalos de credibilidad se hace. Entonces, otra vez, como tenemos estas simulaciones de la distribución a posteriori, podríamos calcular pues los cuantiles, ¿no? Por ejemplo, puedes calcular el cuantil que acumula 0.025 de probabilidad para cada uno de los coeficientes y nuestra desviación. Y aquí tendríamos, por ejemplo, para beta 1 el valor de 6.21. Y de igual forma podemos calcular el cuantil que acumule 0.975. Entonces, entre este y este acumulan puntos 95 de probabilidad, que sería nuestro intervalo de credibilidad. O sea, nuestro intervalo de credibilidad para beta 1, tomando en cuenta que estamos considerando que en las dos colas se va a acumular lo mismo, que era un estilo de intervalo de credibilidad, nosotros tenemos que el coeficiente de la parte constante está entre 6.28, perdón, 6.21 y 8.06. Lo mismo podemos repetir con cada caso. Y por ejemplo, en el beta 2, que es el del ingreso, si el 0 estuviera dentro del intervalo de credibilidad, pues es equivalente a lo que hacemos en la estadística clásica, ¿no? De que no sería significativo, porque pues, estaríamos observando que hay la posibilidad de que la asociación sea nula. Entonces, bueno, esto lo podemos trabajar. Y bueno, básicamente aquí lo que puede ser importante es cómo vas a saber cuál es la distribución a priori, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros se supondría tendríamos que tener un cierto conocimiento anterior para determinar pues cuál es la que nosotros vamos a estar usando. Y bueno, desde una perspectiva de supuestos, si se quiere, o sea, como para que se entienda mejor si se están cumpliendo con algunos supuestos, podemos incluso hacer algunos chequeos de los residuos como los hacíamos antes. Digo, esto es como muy general porque pues en realidad, bueno, ahorita se van a dar cuenta. Lo que pasa es que lo de allá arriba, por eso no lo hago, se refiere justo a una estimación clásica, ¿no? Ah, no, bueno, sí se las voy a mostrar, de todos modos, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estimado desde un punto de vista clásico? Entonces, bueno, no le puse el summary, es que eso lo había hecho antes, pero bueno, podemos poner el summary de esta salida clásica. Ahí, así, es que creo que es un O, no es un 0. Y entonces, bueno, el summary que voy a dar es el de la estadística clásica, que nos está dando... Ay, no, pero este no está en escala logarítmica. No, olvídenlo. Creo que esa la tenía arriba, pero bueno, ahorita regreso a eso. Justo, o sea, lo que podemos hacer es que podamos construir, pues, primero nuestra matriz de diseño, ¿no? O sea, la X, los inputs, que para este ejemplo particular, pues, es bastante fácil. O sea, son puros unos de la parte constante
y luego viene la parte del logaritmo del ingreso. Entonces, estos simplemente son los inputs, ¿no? Como tal. Entonces tenemos los inputs. Ahora, aquí desde la perspectiva, no me voy a meter tanto con lo bayesiano, pero desde la perspectiva bayesiana, cuando nosotros queremos hacer una predicción, resulta que vamos a tener una cosa que se llama la distribución predictiva. O sea, así como nosotros en los parámetros tenemos estas distribuciones a posteriori, nosotros vamos a tener una distribución asociada a las predicciones, ¿no? Nada más que esa va a ser también, pues a posteriori, porque va a depender de los datos. La idea ahí es que nosotros, pues, no sé, la distribución podría ser una normal o cualquier otra para estas predicciones. Y en lugar de que nosotros pronostiquemos un solo dato, vamos a pronosticar pues una infinidad dependiendo de la distribución. Entonces esa es una diferencia también desde la perspectiva bayesiana. O sea, al momento que nosotros predecimos, pues vamos a dar toda una posibilidad de predicciones de acuerdo a una distribución. Pero si nosotros queremos una sola predicción, lo podemos hacer, ¿no? O sea, al final nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, desde el punto de vista de los parámetros, podemos calcular los valores promedio, ¿no? Como lo estamos observando aquí. Más o menos como lo hicimos arriba, ¿no? O sea, podemos trabajar sobre valores promedios de nuestras distribuciones a posteriores y entonces calcularíamos un estimador único, ¿no? Por cada una de las distintas posibilidades. Aunque sabemos que realmente no son únicos, sino que tenemos pues esa infinidad posible de acuerdo a la distribución. Y bueno, basándose en esto mismo, pues podemos decir, bueno, tomando en cuenta esos posibles valores únicos que podemos obtener basándose en lo que hicimos, desde el punto de vista bayesiano, ¿cuál es el valor estimado para cada caso? Les decía que en el caso de que nosotros lo queramos hacer totalmente bayesiano, pues tendríamos que en realidad construir una predicción posible por cada uno de los valores simulados de cada cosa, ¿no? Del coeficiente B1, del B2 y de la desviación. Entonces vamos a tener pues, tantas predicciones como observaciones nosotros hayamos simulado. Pero bueno, aquí para que sea un poco más fácil, podemos usar una predicción única basándose en los valores promedios de las distribuciones a posteriori de cada caso. Y entonces, bueno, de ahí podríamos incluso empezar a ver si se cumplen los supuestos estadísticos del modelo. Aquí les muestro, no sé, por ejemplo, el cálculo del residuo lo podemos ver como la diferencia entre el valor real y el valor pronosticado de manera única que calculamos aquí, haciendo el producto de las x's con nuestras betas. Y de aquí pues podríamos ver, por ejemplo, si la varianza es más o menos constante, como es uno de nuestros supuestos, ¿no? Dentro de estos modelos. Entonces, justo pues los supuestos los podemos empezar a como que abordar, si queremos, desde esta perspectiva bayesiana. O bueno, un poco como para entender mejor, ¿no? Cómo se están dando las cosas. Y podríamos empezar a trabajar en normalidad y en todas las cosas, porque bueno, al final sí estábamos suponiendo normalidad, ¿no? En el caso de nuestras distribuciones, pues podemos empezar a trabajar con todas estas cosas como lo vimos antes. Pero bueno, resulta que estos modelitos que estamos haciendo, yo lo hice como más manual, lo cual ayuda bastante porque pues ahí es más fácil que nosotros cambiemos las a priori a como tú quieras. O sea, ahí como que fuimos dando cada cosa conforme la íbamos necesitando. Sin embargo, pues existe también la posibilidad de utilizar pues algunas librerías y algunos comandos que ya están como hechos para generar este tipo de cosas. Hay muchos, ¿no? Justo platicábamos la vez pasada de Stan. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos esta librería que también nos permite hacer análisis de ese estilo y que es un poquito más fácil de utilizar sin necesidad de instalar más cosas, solo el paquete, y que nos permite en particular hacer el ajuste de una regresión, como la que estamos viendo. Logaritmo del ingreso contra el logaritmo de la mortalidad para los datos. Si no le doy nada, el default es considerar que uso una a priori no informativa para cada parámetro. Eso dependerá del software, cuáles son las a priori que utiliza. O sea, ahí sí tendríamos que meternos a ver exactamente qué a priori está usando cada caso. Pero bueno, básicamente aquí pues podemos repetir cosas muy parecidas, ¿no?
donde tenemos un summary donde nos va a dar nuestros valores puntuales bayesianos y nuestros intervalos de credibilidad, y podemos hacer los gráficos para ver si llegamos a la distribución estacionaria. Pero bueno, por ejemplo, ahí mismo también podríamos cambiar algo a que fuera más informativo o menos informativo. Supongamos que por algo yo sé que el coeficiente asociado a, a nuestras distintas cosas que vamos a estar analizando, que vienen siendo los coeficientes del ingreso y de la parte constante, supongamos que por algo sabemos que deben de estar alrededor del cero, y pues también sabemos o tenemos como cierta idea de cómo se comporta su varianza, que su varianza es de 1, ¿no? O sea, como que están entre 0 y pues más o menos 1 más menos 1 si tomamos una desviación. Entonces, basándose en eso, pues podemos dar algo más informativo. Y en términos de la varianza, también vamos a dar el alfa y la beta de la distribución gamma, ¿no? O gamma inversa, dependiendo cómo lo manejamos. Y justo ahí, pues, es donde nosotros estamos incorporando también información que nos indicaría, pues, qué pensamos que ocurre en términos de la varianza, ¿no? Cómo se está comportando de acuerdo a nuestro conocimiento anterior. De aquí podemos entonces hacer el ajuste del modelito, parecido a lo de arriba, pero, bueno, bueno, sí, está bien. O sea, aquí lo que vamos a tener es entonces la distribución a posteriori para cada observación, que son estas que tenemos aquí. O sea, igual que como lo hice con esto no, esto ya es del otro. Igual que en el otro caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, el de Foul, que no le cambié, son 10.000 observaciones simuladas, desechando 1.000 como born-in. Y aquí tenemos pues, cada uno de los distintos valores simulados. Son 10.000 porque pues, no le dije que fuera más de una cadena. Y creo que el de Foul no incorpora más. Y bueno, podemos dar el summary, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, nos está dando valores de, no sé, por ejemplo, el logaritmo del ingreso menos 0.40, ¿no? Es el valor de nuestro coeficiente, de acuerdo a estimación puntual bayesiana. Y acá teníamos el valor de menos 0.51, o sea, sí cambia, ¿no? Porque justo la información previa que le estamos dando pues, va a ser importante y va a hacer que el resultado pues, sea distinto. Esa es la parte bayesiana, ¿no? Justo es como de las fortalezas, que podamos incorporar este tipo de cosas y que entonces podamos obtener resultados que incorporen la información que nosotros tenemos, o bueno, si no tenemos información, podemos generar cosas no informativas, pero ahí ya los resultados con estadística clásica o no, se empiezan a coincidir. Les voy a mostrar aquí cuánto sale con la salida basada en estadística clásica, que es esta. Ya ahora sí en escala logarítmica, que sería este de acá. Entonces, este es un ajuste normalito. Tenemos el logaritmo del ingreso con un coeficiente menos 0.51. Y cuando habíamos usado lo no informativo, mejor lo vuelvo a poner. Cuando habíamos usado el summary con algo no informativo, que es este que tenemos acá, bueno, este era semi-informativo, porque sí le había puesto algo a la varianza. Más bien sería el que tendríamos como por default acá, ¿no? Entonces, una distribución no informativa. Entonces, por un lado, pues tenemos aquí que este es bayesiano, y me da menos 0.5121, ¿no? Y el de estadística clásica, pues me da prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, lo cual tiene sentido porque, pues, digamos que no estamos incorporando información. Digo, puede haber algunas discrepancias, pero, o sea, como que es muy, muy, muy similar, ¿no? Y a medida que la información pues, va incorporando como más importante o que te dice más, pues entonces este resultado pues, va a ser menos evidente. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar de la parte bayesiana. No sé si tengan alguna duda de esto. ¿No? Más o menos. Dejen, entonces, me paso a la presentación. Y justo
quiero tocar otro par de temas. Es igual, ¿eh? O sea, los voy a ver un poquito más rápido. O sea, y en la tarea, por ejemplo, eso sí viene, pero pues de la parte como aplicada. Y que es el análisis de datos donde no tenemos independencia. Ahora, ¿por qué no podríamos tener independencia entre las observaciones? Pues yo ya más o menos les había platicado que podría ser, por ejemplo, que tú tengas a una misma persona que va siguiendo a través del tiempo. Esa podría ser una razón. También podría ser que una misma, bueno, no tanto una misma persona, sino que tú tengas muchas observaciones que tengan en común, por ejemplo, que correspondan a una misma localidad, ¿no? Entonces, ahí tampoco hay independencia porque corresponden a algo en común. Entonces, para esos casos, pues nosotros tratamos de corregir ese supuesto que nosotros pues hasta este punto lo hemos puesto como algo importante a través de varios modelitos. Unos modelos son los modelos lineales mixtos, que incluso tienen su caso más general, que son los modelos lineales generalizados mixtos. Pero bueno, para que como que quede un poquito más claro a qué se refiere esto, lo voy a llevar a algo que, bueno, a mí me gusta, que son cosas que pues se relacionan con series de tiempo, ¿no? Y que justo esta, esta problemática que nosotros tenemos de que no haya independencia se refiere a que tú tienes una misma persona que la va siguiendo a través de distintos tiempos. Eso es bastante común, ¿no? Que tengas encuestas donde a un mismo individuo lo sigues en más de una ocasión. Entonces, ¿cómo tendríamos datos que son de ese estilo, no? O sea, a estos datos pues se les llama datos de panel, que son justo estos paneles que corresponderían a las observaciones a través del tiempo, y donde pues justo podríamos tener la observación que correspondería a un individuo y en el tiempo tésimo, ¿no? O sea, aquí requerimos de dos subíndices para que me quede claro cómo se está dando el anidamiento. Esto podría haber sido para otra cosa, no necesariamente panel, como lo que les decía. La I podría haber sido la localidad y la T, pues distintas observaciones de distintas variables para la misma localidad. Y bueno, de todos modos funcionaría. Lo importante es que pues vamos a tener variables respuestas y variables explicativas. Y bueno, aquí básicamente pues tenemos un cierto número de individuos, que aquí les llamo conglomerados, para abarcar cualquier tipo de problemática. Y T corresponde a la observación dentro del conglomerado, que bueno, en esta anotación le estoy dando la T por esto de que piensa que se trata de cosas en el tiempo. Entonces, bueno, los datos los podríamos tener en dos formatos. Es bastante común tenerlos en este formato que estoy viendo aquí, que se le conoce como formato corto. Básicamente aquí tenemos cada uno de los individuos y cuál es el valor de la respuesta en cada tiempo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va evolucionando a través del tiempo los valores del individuo. Pero también esto mismo que representamos así, lo podemos tener en un formato que se le conoce como el formato largo. El formato largo básicamente lo que hace es que la información de la variable, en lugar de tenerlo en tres columnas, me lo genera en una sola columna. De tal modo que tengo la única columna que representa a, pues digamos, estos valores de la respuesta, pero para identificar de qué individuo estoy hablando, pues voy a generar una columna de individuo que va a asignar el individuo, pues digamos, como una variable como si fuera categórica, ¿no? Para indicarme que, por ejemplo, para este valor de la respuesta, pues estamos hablando del individuo 1 y en estos tres siguientes, pues también, ¿no? Todos estos tienen en común que pertenecen a un mismo individuo. Entonces, cualquiera de los dos formatos pues, es válido y hay manera en cualquier software de pasar de un formato al otro, ¿no? O sea, de corto a largo y de largo a corto, ¿no? Entonces, sin importar cómo funcione nuestro software, nosotros podemos ir entre uno y otro formato sin ningún problema. Y básicamente, pues entonces, los modelitos que se empiezan a construir, pues se basan en cualquiera de los dos modelos, pero se basan en que tenemos estas observaciones que vas a tener como que con características en común porque pertenecen al mismo individuo. Ahí había hablado como de variables respuesta, ¿no? O sea, de yes. Pero pues también podríamos tener variables explicativas. Y es lo mismo, ¿no? O sea, podemos indexar indicando el individuo y indicando el tiempo, ¿no? Para cada una de las distintas variables que estemos nosotros midiendo. Al final las variables explicativas pueden ser muchas o puede ser una.
Y entonces aquí lo podemos dar como un vector, ¿no? De variables explicativas, que le correspondería al individuo y o conglomerado y en su observación teésima. Entonces, pues, ¿cómo lo tendrías ya en términos, por ejemplo, del formato largo? Pues tendrías tu variable explicativa, los valores de esa variable explicativa en cada uno de los distintos individuos y para los distintos tiempos, como lo estamos viendo aquí. Pero bueno, así como tuve una, pude haber tenido muchísimas más, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que a mí me dan la variable, los datos así, ¿no? O sea, como los tengo acá. Alguien podría decir, bueno, pues lo que yo voy a hacer, porque pues, no sé nada más, es hacer un ajuste de una regresión entre la respuesta y la variable explicativa, ¿no? Como lo hemos hecho hasta este punto. O sea, sí, se puede hacer así. Sin embargo, ahí el problema es que estarías violando la independencia, porque justo al momento que nosotros vamos teniendo las observaciones que pertenecen al mismo grupo, entre este y este, pues ya no hay independencia, porque es la misma persona que seguiste en 3 ocasiones. Lo mismo va ocurriendo con todo lo demás. Entonces, vas violando independencia y eso va afectando el resultado. Habíamos platicado justo, ¿no? La independencia y su falta nos puede generar una inferencia incorrecta. Entonces, bueno, ese es el problema, ¿no? O sea, aunque podría ser válido hacer algo así, realmente pues nosotros no lo deberíamos de hacer así, a menos que haya algo que nos indica que sí haría pues apropiado. O sea, digamos que el primer enfoque que le podríamos dar sería justo como este, ¿no? O sea, básicamente es una regresión como la que hemos estado viendo, en la cual tú tienes pues cómo se está relacionando tu output con tus variables explicativas y donde pues justo tenemos nuestro error que asume independencia entre todas las observaciones. Entonces, bueno, el problema con este sobre todo viene en términos de los errores asociados a los estimadores. O sea, teníamos la varianza de beta gorro, que en realidad, bueno, lo podemos ver como las varianzas de beta 1 gorro, varianza de beta 2 gorro, etcétera, etcétera. Ya si no nos interesan las covarianzas. Y ahí lo que tendríamos que hacer es como una especie de corrección de ese error estándar. Entonces, bueno, una de las propuestas preliminares se basa en lo que pues a veces se utiliza en estadística, que es inferencia robusta, que básicamente es decirte, voy a usar los coeficientes estimados como están, pero voy a cambiar los errores, ¿no? Para considerar o para corregir un poco esta idea de que los individuos pueden pertenecer a un mismo grupo. Entonces, ahí todavía no entramos a nada de los modelitos que me va a interesar ver, ¿no? O sea, realmente aquí, pues, este concepto, pues, es más como estadístico en general, ¿no? Hacer como una corrección del error. Otra posibilidad podría ser, si nosotros lo trabajamos, bueno, antes de pasar a esa posibilidad, si nosotros pensamos en términos de cómo obtenemos la variación, eh, digamos, de la variable, o sea, como siempre, de la variable respuesta, como lo hemos manejado, podríamos tener la variación de dos tipos. Esto se relaciona un poco con las cosas que estuvimos viendo con diseño experimental. Tenemos la variación dentro de cada conglomerado, o sea, los individuos que pertenecen, bueno, más bien las observaciones que pertenecen a un mismo clúster o individuo, tienen características parecidas. Entonces tendríamos una variación de este estilo. Pero también tenemos una variación entre los conglomerados, ¿no? O sea, entre los distintos grupos que nosotros tenemos, o sea, aquí, por ejemplo, los distintos individuos, que cada uno lo vamos a seguir a través del tiempo, pues también tenemos una variación. Y las distintas alternativas para hacerse cargo de eso, se pueden hacer cargo de la variación dentro o de la variación entre, o pues como que de algo combinado, ¿no? Por ejemplo, alguien podría pensar, ¿qué tal si lo que nosotros hacemos es que, pues en lugar de trabajar con las Y's como están, así por ejemplo como en estas, ¿por qué no promediamos los valores de las Y's por individuo? Y entonces, en lugar de que tengamos aquí 3 Y's para este individuo, pues tendríamos ya 1, 1 más ya 1, 2 más ya 1, 3 entre 3, ¿no? Y lo mismo para este y lo mismo para cada uno de ellos. Y pues en las variables explicativas también. Entonces podríamos generar un modelito que sería pues basado en promedios, ¿no? Entonces podríamos calcular el promedio de la variable respuesta
para cada individuo, lo mismo para las variables explicativas y manejar pues una regresión basada en promedios, esta de aquí. Este concepto que estamos viendo aquí se puede utilizar. Lo que pasa es que, por ejemplo, en ese caso solo me estoy haciendo cargo de la variación que nosotros tenemos entre los conglomerados. Entonces es un tipo de procedimiento que se le conoce como between, porque solo nos estamos haciendo cargo de cómo se están comparando los distintos individuos, ¿no? No cómo los valores de nuestras variables están dentro de un mismo individuo. Y entonces, bueno, este de aquí, pues es un modelo que más que modelo, pues es como, pues simplemente lógica, ¿no? Es un procedimiento que podemos utilizar, pero realmente a mí lo que me va a interesar, y como que son de las cosas que les voy a estar como que platicando más, son los modelos donde me haga cargo de la variación que tenemos también dentro de los conglomerados, ¿no? Y justo ahí empiezan a entrar los modelos de efectos fijos y los modelos de efectos aleatorios. Que justo eso de los efectos aleatorios, más o menos como el nombre lo indica, es como que incluir variables aleatorias asociadas a algunos de los inputs. Y entonces, bueno, vamos a platicar más o menos cómo se puede ver eso. Y bueno, seguir como que viéndolo en este enfoque sobre todo de datos temporales para que se pueda como que aterrizar mejor a algo particular. Entonces, pues mañana seguiríamos con esto. Les digo, o sea, de acá igual, no me voy a meter tantísimo, pero sí quiero que lo conozcan y sí les voy a mostrar algún ejemplo y bueno, o sea, sobre todo como para que también vean qué otro tipo de cosas existen. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda. Digo, apenas voy empezando, pero no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? No, todo bien. Bueno, muy bien. Sí, adelante. Es más que nada de la evaluación. Recuerda que tenemos que hacer exposición de un paper de los que habían subido. Ajá. ¿En qué fechas más o menos es eso? Si ya lo vamos trabajando en equipo y yo. No, sí, ya. Porque sería como cuando vienen los finales, ¿no? Yo creo que ahí también, bueno, yo les doy chance, ¿no? De que se vea cómo van con sus otros exámenes y pues determinar si es en la primera o en la segunda semana. Pero, o sea, sí sería en alguna de esas semanas, ¿no? Ya para hacer la exposición. Normalmente sí nos vamos a la segunda, porque pues, ustedes luego tienen exámenes durante la primera, entonces, pues eso sí ya lo podemos fijar más adelante, pero sí es importante más o menos que ya lo vayan considerando, ¿no? Ujú. Va que va. Bueno, muy bien. Vale, pues entonces mañana nos vemos y pues seguimos platicando de estas cosas. Entonces, pues descansen y pues nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. Bye bye. Gracias. El miércoles 15, según yo sí la había subido. La voy a buscar, ¿eh? Y ya veo si me faltó o no. Igual ya subí la anterior. No sé si por eso haya la confusión, porque subí una y la recorrí, ¿no? Entonces como que ya no quedó el día que iba. Pero ahorita me fijo, ¿vale? Sale. Bueno. Ah, de todos modos les faltó las de mi fijo. Ok, sí, me fijo y la subo. Bye bye. No, ¿de qué? Ay, sí es cierto. Sí me faltó.